Psicología de la memoria. Apuntes de NESA. Capítulo 2. Memoria sensorial. Punto 2.1. Introducción. Podemos imaginar el campo del estudio de las memorias sensoriales como el lugar en el que la memoria se encuentra con la percepción e interactúa con ella. Estas memorias tienen la misión de prolongar el presente para permitir el procesamiento de la información obtenida por los sistemas sensoriales y fomentar su registro estable en otros sistemas de memoria para así generar nuestro presente psicológico. Así, nuestro desempeño es muy similar tanto ante la presencia de estímulos ambientales duraderos como ante la fugaz presentación de estímulos efímeros que desaparecen rápidamente. Cuando en una noche de verano se dibuja un círculo de fuego con un cigarrillo encendido, se está prolongando el presente de cada una de las posiciones del cigarrillo para construir un círculo ilusorio de fuego. Varios segundos después de haber oído sin prestar mucha atención lo que alguien nos pregunta, somos capaces de recuperar el significado del mensaje y continuar con la conversación. Una caricia o un beso dejan un rastro duradero que prolonga durante unos instantes ese placer. Todos estos son ejemplos de diferentes tipos de persistencias del registro sensorial en las que los contenidos perceptivos se mantienen activos para permitir su procesamiento y facilitar su análisis ulterior. Respecto a las memorias sensoriales, se las nombra en plural porque se asume que son una prolongación de los contenidos perceptivos inmediatos, representados en un formato todavía muy apegado a la naturaleza sensorial de los estímulos que excitan nuestros sentidos, sin incluir todavía un análisis semántico o categorial independiente del sistema perceptivo concreto. Son específicas de la modalidad sensorial, por ejemplo, los estímulos visuales que dan lugar a memorias sensoriales de naturaleza visual, memoria icónica, los estímulos auditivos que se mantienen en un almacén sensorial auditivo, memoria ecoica, y los estímulos táctiles que se mantienen en un registro sensorial táctil, memoria áptica. Actúan como un buffer periférico de datos para el almacenamiento temporal de información, mientras procesos perceptivos analizan la información en niveles más profundos. De esta forma, podemos completar el análisis perceptivo de estímulos que han durado menos incluso que el tiempo que consumen los procesos perceptivos. La investigación más reciente ha desvelado nuevas características de estas memorias sensoriales. Punto 2.2. La memoria icónica. La pregunta de la investigación desde el siglo XIX era: ¿cuántas cosas podemos ver en un solo golpe de vista? William Hamilton y William Gibbons fueron los primeros que intentaron medir la amplitud de aprehensión o amplitud de la memoria inmediata. Sus rudimentarios procedimientos fueron similares, arrojaban un puñado de bolitas o semillas negras sobre una superficie y los observadores debían estimar en un solo golpe de vista cuántas había. Sus resultados sugerían que podían percibir entre 7 y 9 elementos visuales al mismo tiempo. Se desarrolla el taquistoscopio, aparato que permite controlar de manera precisa la presentación de estímulos visuales de muy corta duración, en el rango de milisegundos. Fue una herramienta fundamental para la investigación en psicología experimental hasta que se incorporaron los ordenadores a la investigación psicológica. McQueen-Cattell, 1883, utilizó un taquistoscopio de Wundt. Presentaba conjuntos de letras o palabras durante breves lapsos de tiempo, para medir cuánto tiempo era necesario para leerlas o identificar letras. Sus resultados mostraron que los observadores podían informar de hasta 4 o 5 letras presentadas simultáneamente sin ningún problema, pero por encima de ese número los errores se incrementaban. Donald Broadbent, en su obra Perception and Communication, en 1958, fue el primer autor en sugerir la existencia de un almacén de memoria inmediata, independiente de otros sistemas de almacenamiento de información, el cual registra propiedades físicas, tono, color o precategoriales del input estimular durante un breve lapso de tiempo. En la segunda fase, los estímulos que traspasen el filtro atencional accederán a un almacén postcategorial en el que se procesan propiedades conceptuales más complejas, el significado del objeto, la identidad de la palabra o la pertenencia a una categoría semántica. La propuesta pionera de Broadbent se fundamentaba en los resultados obtenidos en la modalidad auditiva con la técnica de escucha dicótica. La memoria sensorial correspondiente a la visión, denominada memoria icónica,
por Ulrich Neisser en su libro Cognitive Psychology, 1967, ha sido la más investigada de los almacenes sensoriales y es la que mejor se conoce. La investigación más importante en el tópico de la memoria icónica es la de George Sperling, 1960. Punto 2.2.1. El trabajo clásico de George Sperling, 1960, y la técnica de informe parcial. Los trabajos del psicólogo experimental George Sperling fueron un hito crucial en el estudio de la memoria icónica. Publicó un artículo en 1960 derivado de los experimentos de su tesis doctoral, en los que utilizó el taquitoscopio para controlar la duración de los estímulos visuales presentados. La pregunta con la que comienza su artículo es: ¿cuánto puede ser visto en una única presentación visual breve? En el experimento, denominado técnica de informe parcial, Sperling presentó matrices de entre 3 y 12 ítems, letras y números, durante breves periodos de tiempo, 15 y 500 milisegundos. Los participantes tenían que informar de todos los ítems que pudieran recordar. Se percató de un fenómeno curioso. Los participantes aseguraban haber visto más letras o números de las que podían recordar, como si se fumaran mientras informaban de ellas. Tenían la sensación de haber percibido un conjunto de letras o números, pero luego tan solo eran capaces de recordar 4 o 5 elementos de una matriz de 12 ítems, un 38% de elementos, sin grandes diferencias en función del tiempo de exposición. Para comprobar si realmente los sujetos disponían de más información sobre la matriz presentada de la que eran capaces de recordar, como ellos afirmaban, introdujo una elegante innovación: la técnica del informe parcial. Solo se requería informar de fragmentos parciales de la matriz de elementos y no de todos los presentados. Una forma de implementarla es presentar una matriz de 12 letras, 3 filas de 4 ítems, durante un breve lapso de tiempo, y cuando el estímulo ya no está presente, se presenta una señal auditiva que informa al participante sobre la fila de la matriz que debe ser informada. Por ejemplo, un tono agudo indicaba el recuerdo de la fila superior, un tono grave aludía a la fila inferior y un tono intermedio señalaba la fila intermedia. La señal auditiva que señalaba la fila que debía ser informada se presentaba después de que la matriz de ítems ya hubiera desaparecido, lo que aseguraba que se tratara de una tarea de memoria inmediata, ya que los participantes no sabían de antemano sobre qué fila se les iba a solicitar recuerdo. Sperling manipuló el intervalo temporal entre la desaparición de las letras y la aparición del sonido, con tiempos de demora de 0, 150, 300, 500 y 1000 milisegundos. En la condición de 0 milisegundos, cuando el sonido se presentaba justo después de que desaparecieran las letras, los participantes fueron capaces de informar de 3 o incluso muchas veces de las 4 letras solicitadas, una ejecución promediada en torno al 75% de recuerdo correcto. Una forma de expresar los resultados del informe parcial y así poder compararlos con el informe total es multiplicar por 3 el promedio de letras informadas en el informe parcial, lo que arroja un resultado promedio de 9,1 letras en el informe parcial, muy superior al resultado promediado obtenido con la técnica de informe total, de 4,5 letras. Otro resultado muy relevante fue que la cantidad de información disponible en la memoria inmediata, número de letras correctas, se reducía progresivamente conforme aumentaba la demora de la señal auditiva, y así en la condición de 500 milisegundos de demora, las letras correctas del informe parcial se reducían hasta que el rendimiento se igualaba con los resultados del informe total, con demoras de 1000 milisegundos entre matriz de letras y señal auditiva. La conclusión es que los observadores registraron todos los elementos de la presentación estimular en algún tipo de memoria inmediata, donde los contenidos se desvanecen muy rápido si no son inmediatamente informados. Y este trabajo supuso el primer paso de una fructífera línea de investigación sobre las memorias sensoriales. Un año después, en 1961, Averbach y Coriel, en otra investigación sobre la memoria visual de presentaciones taquitoscópicas con un procedimiento muy similar, diseñaron presentaciones de 16 letras organizadas en 2 filas de 8 elementos
y utilizaron señales visuales, una pequeña barra inferior, para indicar al observador qué letra concreta debía ser informada en la condición de informe parcial, después de que el patrón estimular ya hubiera desaparecido. El objetivo principal era lograr una medida más precisa de la capacidad de memoria icónica, y para ello limitaron el informe de los participantes a un único elemento o letra. Manipularon también la demora de la señal visual con intervalos de entre 0 y 500 milisegundos tras la matriz de letras. Los resultados fueron consistentes con los de Sperling, ya que los participantes mostraron una tasa de acierto muy elevada con señales inmediatas de aproximadamente 75% y una reducción del rendimiento con demoras mayores. En un segundo experimento, Averbatch y Coriel introdujeron una modificación que ofreció interesantes datos. En vez de utilizar una barrita para señalar la letra, utilizaron una circunferencia con un tamaño mayor que las letras, es decir, que podía rodear a la letra si se presentasen simultáneamente. Cuando el intervalo entre las letras y la circunferencia era de 0 milisegundos, el rendimiento era equivalente al del primer experimento con la barrita. Cuando la demora era de 100 milisegundos, el rendimiento era sensiblemente peor. Con demoras de 300 milisegundos, el rendimiento mejoraba y retornaba a valores similares al experimento de la barrita. Entonces los resultados fueron que con intervalos de entre 100 y 300 milisegundos, la circunferencia más cara o borra la letra de registro sensorial, como si los participantes percibieran un círculo vacío, y este fenómeno se denomina enmascaramiento retroactivo. Los resultados de los primeros experimentos, informe parcial, apoyan la existencia de una memoria sensorial visual de gran capacidad, con un decaimiento en la información muy rápido, 300-500 milisegundos. Y después Ulrich Neisser, en 1967, la bautizará como memoria icónica, como una representación de contenidos de naturaleza sensorial o precategorial. Punto 2.2.2. Las persistencias visuales de Coulthard, 1980. 2 décadas después de la aportación de Sperling, la evidencia experimental en este campo permitió enunciar 3 características básicas de la memoria icónica. Primero, una elevada capacidad de información. Segundo, una duración extremadamente corta. Y tercero, una representación de los contenidos de naturaleza sensorial o precategorial. Sin embargo, en 1980, Max Coulthard realizó una influyente revisión del concepto de memoria icónica, poniendo en duda la naturaleza unitaria de la memoria icónica y distinguiendo entre 3 tipos posibles de persistencia visual, que prolongarían la sensación visual más allá del cese de la estimulación ambiental. Primero, persistencia neural. El mantenimiento de la activación de las neuronas involucradas en las primeras fases del procesamiento visual tras la aparición del estímulo, especialmente en las células de la retina, y se mide mediante procedimientos neurofisiológicos de registro de la actividad neuronal. Segundo, persistencia visible o fenomenológica. La impresión subjetiva por la que se continúa experimentando el estímulo durante unos instantes tras haber desaparecido. Se mide mediante el informe subjetivo del participante. Y tercero, persistencia informativa, que es el mantenimiento de la información del estímulo cuando ya no es visible, incluso aunque el observador no fuera consciente, no tenga persistencia visible, de dicho acceso a la información. Se mide mediante la técnica de informe parcial que introdujo Sperling. Este tipo de persistencia sería propiamente la memoria sensorial visual o memoria icónica. Si nos centramos en los 2 últimos tipos de persistencia, para comprender el calado de esta clasificación, parece lógico pensar que el informe parcial o total es resultado de la inspección de una huella de memoria consciente de la matriz de letras, como si fuera una especie de dibujo en una pizarra mental, a la que mira el participante con su ojo de la mente. Sin embargo, basándonos en los resultados de la técnica de informe parcial, no se puede llegar a esa conclusión porque se trata de una medida indirecta de la persistencia visual. Indica la cantidad de información visual que somos capaces de recuperar, precisión en el recuerdo, aciertos y errores,
pero no identifica si es consciente o inconsciente, ni qué apariencia tiene en la experiencia subjetiva del sujeto. Es una medida de persistencia informativa, pero no de persistencia visible o fenomenológica. Para explorar la persistencia visible o fenomenológica, consciente, hay que recurrir a medidas directas que dependen de informes fenomenológicos sobre la visibilidad o apariencia subjetiva de la exposición estimular. Aunque se asumió que la persistencia visible y la persistencia informativa reflejaban un único proceso, una huella consciente del estímulo visual de la que recuperamos la información solicitada, los resultados apoyan que son procesos diferentes y la memoria icónica sería fruto de la persistencia informativa, pero no necesariamente de la persistencia visible, ya que la técnica utilizada no aporta información sobre la experiencia subjetiva. Por tanto, la característica principal de esta memoria es que preserva información durante unos instantes de un estímulo ya desaparecido. Entonces, bueno, aquí tenéis el recuadro 2.1, por si lo queréis leer, que es sobre la memoria icónica, procesamiento precategorial versus postcategorial. Vale, tenemos el punto 2.2.3, el modelo de Nelson-Cowan en 1988, fruto de una revisión de la investigación en psicología cognitiva desde el trabajo de Broadbent en 1958. Nelson-Cowan propone un modelo integrador del procesamiento humano en el que la atención y los sistemas de memoria mantienen una estrecha relación recíproca. Respecto a los aspectos relacionados con las memorias sensoriales, aunque su trabajo se focalizó en la memoria sensorial auditiva ecoica, extendió su modelo al registro sensorial visual y táctil. La principal aportación de Cowan ha sido identificar dos fases del registro sensorial, con duraciones similares entre las diferentes modalidades perceptivas. Primero, una fase más breve, con una duración de unos 250 milisegundos. Sería una posimagen visible del estímulo que mantendría el estímulo disponible como una copia literal del mismo en una pizarra mental. Y segundo, una copia más lenta, que se extendería en el tiempo durante un periodo más largo, difícil de concretar porque la información iría decayendo progresivamente. Cowan establece su duración en un rango de 2 a 4 segundos, aunque podría extenderse más allá en función de los contenidos del estímulo y de los requisitos de la tarea. La información sería parcialmente analizada o procesada, pero todavía de manera específica para la modalidad sensorial concreta. Los contenidos no estarían analizados de manera abstracta y postcategorial, aunque Cowan reconoce que hay datos contradictorios. Y lo que sí parece claro es que en algunas características del estímulo serían representadas de manera más precisa que otras en esta fase. Por ejemplo, la memoria visual tendría mayor relevancia que la posición de los estímulos en el caso de la memoria icónica. De hecho, en el experimento de Sperling, los errores que se cometen en la condición de informe parcial cuando se aumenta la demora entre estímulo y señal auditiva son errores de localización, por los que se informa de una letra de otra fila, aunque presente en la matriz. Esta propuesta en dos fases guarda similitudes con la de las diferentes persistencias visuales de Coulthard de 1980. Vale, pasamos al punto 2.2.4, características básicas de la memoria icónica. Duración de la memoria icónica. La memoria icónica dura muy poco tiempo, está claro, pero ¿cuánto es poco tiempo? Los resultados de Sperling, mediante las técnicas de informe parcial, sitúan su duración en torno a los 250 a 500 milisegundos. Otras técnicas posteriores aportan datos distintos. El trabajo de Coulthard en 1980 fue decisivo para integrar los resultados y diferenciar entre dos tipos de persistencia basados en la obtención de medidas directas. Informan de la persistencia visible o fenomenológica y medidas indirectas que informan de la persistencia informativa o memoria icónica. Las principales medidas indirectas del registro sensorial de Coulthard son primero la técnica del informe parcial y segundo el enmascaramiento retroactivo.
Este último consiste en la presentación en rápida sucesión de dos estímulos, de forma que el segundo, denominado máscara, dificulta o interfiere la percepción del primero, denominado objetivo. Cuando la máscara precede al objetivo, se denomina enmascaramiento proactivo, y cuando se combinan máscaras que preceden y suceden al objetivo en un mismo ensayo, se denomina sandwich masking. Se pueden utilizar diversos tipos de máscara, de ruido, de patrón, por metacontraste o por sustitución de objeto. El experimento de Averbatch y Coriel, 1961, en el que utilizan una circunferencia como marcador, es un buen ejemplo de esta técnica. Un parámetro crítico en esta técnica es el SOA, Stimulus Onset Asynchrony, asincronía entre el comienzo de los estímulos, entre el objetivo y la máscara, es decir, el tiempo que transcurre desde que se presenta el estímulo objetivo hasta que aparece la máscara. Su manipulación permite obtener una medida indirecta de la duración de la información en la memoria icónica, que la mayoría de los estudios con esta técnica han estimado en torno a los 500 milisegundos. Los investigadores han recurrido también a lo que Coulthard clasifica como medidas directas. Juicios de sincronía, continuidad fenomenológica, integración temporal, persistencia estereoscópica. Los resultados con las medidas directas han mostrado dos características relevantes de la persistencia visible o fenomenológica, que permiten disociarla de la persistencia informativa o memoria icónica. El efecto de duración inversa: a mayor duración física de un estímulo visual, menor duración tendrá su persistencia visible tras la desaparición del estímulo. Y el efecto de intensidad inversa: cuanto más intenso sea el estímulo visual, más breve será su persistencia visible tras desaparecer el estímulo. Estos efectos no se obtendrían con las medidas indirectas, por lo que no serían características propias de la persistencia informativa o memoria icónica, lo que es un apoyo empírico para la disociación entre persistencias. Capacidad de la memoria icónica. El informe parcial incluido en el trabajo de Sperling permitió descubrir la enorme capacidad de retención que caracteriza a la memoria icónica, muy por encima de la sugerida por los resultados del informe total. Si se observan los resultados originales de Sperling, se puede comprobar que el rendimiento con el informe parcial no llega al 100% de las letras presentadas, 12, pero se queda cerca de la mejor ejecución posible, lo que sugiere una capacidad muy elevada, casi limitada, que virtualmente retiene todo o casi todo el material sensorial. Contenido de la memoria icónica. En línea con la propuesta de Brodmann, la perspectiva tradicional acerca de los contenidos de la memoria icónica han sido considerarla como un registro literal de la información visual de naturaleza precategorial. Neisser, cuando utiliza la expresión memoria icónica, lo hace para enfatizar el carácter de réplica o de fotografía mental que la memoria inmediata realiza de la simulación visual sin incluir una elaboración semántica o categorial. Una forma de indagar experimentalmente sobre los contenidos que son representados en el ICON de la memoria sensorial visual es comprobar la efectividad de diferentes tipos de señales para indicar los elementos que tienen que ser informados en el informe parcial. Los resultados de Sperling y de Averbatch y Coriel muestran que la localización espacial es una clave efectiva para mejorar el rendimiento, puesto que sus señales indican una posición, ya sea una fila entera o una letra concreta, y el informe parcial logra mejor rendimiento que el informe total. Podemos concluir que la posición espacial es una información relevante para la memoria icónica. Sperling incluyó un experimento sobre la posibilidad de que las señales semánticas postcategoriales fueran efectivas en el informe parcial. Mezcló letras y números de manera aleatoria en una matriz de 12 ítems y la señal de morada, 2 tonos con diferente frecuencia, indicaba si el informe parcial debía ser de las letras o de los números,
categoriales mentales. El rendimiento del informe parcial y el total fue prácticamente el mismo, pudiendo concluir que la información categorial no forma parte de los contenidos de la memoria icónica. Trabajos posteriores han demostrado que características perceptivas como el color, el tamaño, el brillo, la forma y el movimiento favorecen un mejor rendimiento del informe parcial, lo que parece reforzar el carácter precategorial de los contenidos de la memoria icónica. Mericle, 1980, utilizando un patrón en forma de circunferencia que contenía aleatoriamente 4 letras y 4 dígitos y presentando 3 señales auditivas demoradas que requerían informar de los dígitos, de letras o de todos los ítems, observó una clara superioridad del informe parcial sobre el informe total en oposición a Sperling. Sus resultados fueron replicados por Duncan, 1983, ya que sugieren que la memoria sensorial visual puede contener información postcategorial semántica y la representación de características físicas del estímulo, lo que contradiría una de las señas de identidad de la memoria icónica, su naturaleza precategorial sensorial icónica. ¿Hay alguna forma de integrar estos resultados aparentemente contradictorios? Punto 2.2.5. Hacia un modelo integrador de la memoria sensorial visual. Las descripciones convencionales de los almacenes sensoriales suelen centrarse en la existencia de un único almacén sensorial. El origen de esta clasificación parte del modelo general de procesamiento de la información propuesto por Broadbent, 1958, refinado después por Atkinson y Shiffrin. La perspectiva actual, influida por las aportaciones de Coulthard y Cowan, no concibe la memoria sensorial visual como un almacén unitario, sino dividido en dos fenómenos con diferentes características. Tiene dos fases. Primero, fase de persistencia visible o fenomenológica y la fase de persistencia informativa. La fase de persistencia visible o fenomenológica es más rápida, dura unos 250 milisegundos, analiza los rasgos físicos del estímulo y los preserva en un formato precategorial. Di Loyo y Dixon señalan que esta fase proporciona una réplica visible y primitiva del estímulo con una representación espacial muy precisa. Sería una prolongación del registro sensorial que preserva con fidelidad los rasgos físicos del estímulo mediante una organización de coordenadas retinotópicas. Y dos, fase de persistencia informativa por Coulthard, más tardía, empieza aproximadamente a los 100-150 milisegundos y se puede prolongar durante varios segundos. Es capaz de identificar los estímulos y registrarlos en un formato postcategorial y al mismo tiempo mantiene una representación analógica visual de naturaleza precategorial. Es decir, que mantiene dos códigos activos, uno más apegado a un formato sensorial e icónico y otro con una representación abstracta y postcategorial con información sobre la identidad de los estímulos. La información obtenida se puede medir con la técnica de informe parcial y corresponde a la memoria icónica, denominación ya obsoleta porque ya no se sostiene que sus contenidos sean exclusivamente precategoriales o icónicos.